falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo. La última antes de la segunda vuelta ante este balotaje, una campaña electoral eterna, que arrancó allá cuando uno piensa las primeras pasos, febrero o marzo de este año, y finalmente este ciclo electoral infinito está llegando a su fin. Se ha dado una discusión muy interesante, seguramente la siguieron por los medios, a partir del debate del domingo pasado, con esta idea, esta tensión entre lo profesional y lo amateur. Aparecía Sergio Massa, coacheado, muy seguro, siempre hablando, manejando los tiempos casi a la perfección, no se pasaba un segundo, generando también, algunas trampas en las cuales cayó Milei, ¿no? Por sí o por no, le decía. Bueno, aparecía Massa como el político profesional, ¿no? Como la persona que se había preparado para este debate, que venía desplegando toda una estrategia narrativa para parecer seguro, confiable, experimentado fundamentalmente, previsible, con esta idea ecuménica del gobierno de unidad nacional, un político sacado del libro de texto. Lo dice Jorge Asís, nuestro amigo, ustedes lo vieron aquí a comienzo de este ciclo, un profesional, así lo llamó él hace ya bastante tiempo. Y enfrente Milei, alguien que fue con el casi único objetivo a este debate de parecer una persona normal, por lo menos emocionalmente equilibrada, evitar el riesgo de convertirse efectivamente en el, comillas, loquito, que muchos consideran que él es. De hecho, seguramente vieron en las redes sociales un video donde él vuelve un poco al viejo truco de la Rúa en la campaña del 29, dicen que soy aburrido. Bueno, él hace lo mismo con él, dice que soy loco, hasta pone de música de fondo la famosa balada para un loco, nada más y nada menos, un himno de esta ciudad, un himno de Buenos Aires, y trata de, hacer de algo que puede ser una debilidad, una virtud, ¿no? La fuerza de, en todo caso, la locura de querer presentarse a la presidencia. Y claro, Milei aparecía un poquito más improvisado, cediendo la palabra, poniendo caras, tomando notas, haciendo incluso esfuerzos para sostener el tono del debate, se pasaban los tiempos. Curiosamente, ustedes conocen muchos sondeos o interpretaciones de este debate, lo ponían ganador a Milei. El debate lo había ganado Massa, pero en términos de voto parecía, los sondeos están vedados en esta última semana, que Milei había sacado una diferencia positiva porque el público se identifica con el más débil, es natural. Yo quiero proponerles otra manera de pensar esto. Miren, nadie que se presenta a la presidencia de un país y saca 2 veces 29% de los votos es amateur. Nadie, es imposible. Puede no conocer todas las mañas del sistema, puede no tener la experiencia política, en este caso de Massa, que efectivamente hace 30 años que se dedica a esto, pero es un profesional. Cobre o no cobre el salario de Cámara de Diputados, lo rife o no, Milei es un diputado de la Nación y se dedica a la política, es un profesional del poder. Está haciendo campaña, juntó plata para esa campaña, tiene un equipo, ustedes dirán, pero su capacidad de fiscalizar no es tan efectiva todavía, por lo menos veremos si de aquí al domingo eso lo termina de corregir como la de Massa, probablemente. Hay, en todo caso, 2 campañas distintas. Hay asimetría en las campañas, puede ser cierto, pero acá no es una cuestión de profesionales y amateurs, es una cuestión de que los que llegan a esta instancia es el balotaje, son todos profesionales. Uno puede discutir en todo caso si uno está mejor o peor preparado, si uno tiene una agenda más transformacional que otro. Eso es otro plano de discusión. Pero Milei viene pensando en la cosa pública hace mucho tiempo, se hizo famoso por eso. Es cierto, cuando era, como diría Massa, estandapero, cuando tenía su show en la tele, en este canal, cuando aparecía como columnista en otros programas de relativo rating,
no tenía la responsabilidad y todavía tal vez no la aspiración a desempeñar la máxima magistratura, pero eso no implica, al contrario, no implica que ahora no sea profesional. Eso en todo caso lo que implica es que vimos el desarrollo de un líder que se instaló mediáticamente y llega a la arena pública convertido en un profesional de la política. Entonces, aquí el problema no es entre profesionales y amateurs. Aquí hay dos estilos muy distintos. A uno le podrá gustar uno o le podrá gustar el otro, pero ciertamente la supuesta ventaja de ser o no profesional no me parece, por lo menos a mí es una opinión, que sea relevante para comprender la naturaleza de este proceso electoral. Votamos el domingo, veremos qué define la ciudadanía. Hay un riesgo y me gustaría culminar estas palabras iniciales planteándoselos. Lo peor que le puede pasar a la Argentina no es si gana Massa o si gana Milei. Lo peor que le puede pasar a la Argentina este domingo es que no haya un ganador legítimo. Es que alguno de los dos, el que no gane, por lo menos en el recuento provisorio, no reconozcan la victoria. Que tengamos un conflicto postelectoral. Lo discutimos aquí con Tulio, con Alejandro Tulio, ¿se acuerdan? Él dice, no puede haber fraude en la Argentina, podrá haber alguna irregularidad, no puede haber fraude. Y de hecho apareció el miércoles de esta semana un reportaje muy bueno a la doctora María Servini, que es la jueza con competencia electoral aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde ella dice, habría que cambiar tal vez la boleta, una boleta única, hay cosas para mejorar, pero no hay denuncias de fraude en la Argentina. Sin embargo, el riesgo existe. Y existe porque, bueno, no solamente hemos tenido, como ustedes saben, en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, grandes escándalos en los últimos procesos electorales, no reconocimiento de la victoria del opositor, hemos tenido incluso hasta violencia. Esperemos que nada de eso ocurra, que haya un ganador legítimo y que sobre todo a partir del lunes, que es feriado, por suerte no hay mercado cambiario, el que gana llame al que pierde y empiecen a trabajar en conjunto porque las diferencias van a ser estrechas. Y hay como una sensación de mayorías artificiales en estos procesos. El que gana cree que tiene el 50 y pico y el que pierde cree que tiene el 48. Eso tiene que ver con un momento del balotaje que se parece muy poco a cómo la sociedad piensa. Uno puede votar por un candidato, no quiere decir que esté realmente identificado con ese candidato, ni mucho menos. A veces uno lo vota por descarte, por opción. No hay, digamos, entusiasmo en la decisión. Votamos el domingo, que gane el que tiene que ganar. Lo importante es participar del proceso electoral y entender que en 40 años de democracia tuvimos elecciones de todo tipo. Seguramente esta es única por la característica de este balotaje. Ojalá que a partir del lunes el que gane llame al que pierda. La Argentina política reaccione frente a esta crisis tan importante que tenemos como sociedad. Vamos, no se vayan, vamos ahora a nuestro primer entrevistado. Vamos a entrevistar a Jorgito Draca, es economista, acá no lo dice, pero cursó la maestría en política pública de la Universidad de Itela, ahí lo conocí, fue alumno mío, es diputado, fue diputado nacional por el PRO entre el 2009 y el 2015, fue ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre el 2015 y 2018 y actualmente trabaja con los equipos de Javier Milei y de Mauricio Macri, organizando el discurso público, los actos de campaña y la fiscalización, a pesar de lo cual está con nosotros. Jorgito, un placer tenerte. Por favor, no, un placer estar acá. Fue mi alumno, pero vos me enseñaste mucho más de lo que tú te enseñás vos. Y sobre todo, fuiste muy generoso porque me permitiste, gracias a vos conocí a un sector de la política argentina que yo, la verdad, que desconocía, en años bien complicados, ¿no? Sí, eran momentos de mucha incertidumbre, momentos parecidos, creo, ahora, digamos, sí, donde hace falta juntar gente que por ahí, si no tiene una excusa de sentarse en una misma mesa, de construir confianza, no se pueden conseguir después los resultados que todos pretendemos. Confío, soy un académico gorila y prejuicioso, y gracias a Jorgito conocí, aparte del sindicalismo, aparte de la dirigencia argentina, y creo que se me fueron los prejuicios y me di cuenta que el problema no lo tiene una fuerza o un sector de la sociedad, lo tiene el sistema político en su conjunto, así que mil gracias por eso. Es así, no, y también nos aportaste mucho conocimiento también, porque a veces hay muchos de la política que se espantan o que se alejan de la cuestión académica, y a veces hay que mirar lo obvio, ¿viste? Que están los libros, ¿no? Jorge, empiezo por, si querés,
la coyuntura, pero antes de preguntarte la campaña y demás, vos tenés una experiencia política muy importante, personal, y también tenés la historia familiar, que es para vos obviamente crucial. Viviste tu infancia, tu juventud, tu primera adultez al lado de una figura que fue icónica y muy importante en la política argentina, como la de tu papá. Y eso te permite ver la evolución, algunos podrían llamar la decadencia de la política argentina. Comparame la política que vos empezaste a mirar con la política que tenemos hoy. Bueno, principalmente lo que yo creo es que tanto lo que yo conocí en mi hogar familiar del diálogo con mi padre sobre el peronismo y también sobre el radicalismo de ese momento, sí, claro, que eran dos espacios que en el desarrollo de la democracia, el principio de la democracia, estaban encontrando su lugar y su lugar no era obvio. No era obvio que el peronismo al principio de la democracia sea oposición y no oficialismo. No era obvio que el radicalismo tenga que plantear una discusión territorial nacional y general para poder sostener su plan de gobierno. Es decir, había muchas cosas que estaban por ahí en veras cruzadas, pero sí lo que yo noté es que más allá de la enorme dificultad y de lo duro y triste que fueron la década del 70, había en muchos actores, tanto del peronismo como del radicalismo, una vocación de diálogo, una vocación de encuentro, una vocación de entender que el otro era parte del sistema político, no que había que excluirlo del sistema político, no que había que eliminarlo del sistema político. Y me parece que eso era una cuestión central. También creo, y cuando lo miro en perspectiva y veo hoy, que el peronismo y el radicalismo, principalmente en sus postulados de esa época, hoy te diría que han terminado casi por éxito. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría decirlo de esta manera. El radicalismo instaló en la Argentina la idea de la república, la idea del cuidado de la democracia, la idea del valor institucional, y yo creo que por más que vinieron gobiernos que en algunos momentos le pusieron mucha atención, como fue una parte del kirchnerismo y demás, eso se sostuvo, es decir, que esos fundamentos, esas bases estuvieron. Lo mismo la idea de la justicia social, que creo claro que es la originaria del peronismo y la cual, por lo menos en mi casa, mi viejo, eso era lo que lo sostenía dentro de esa idea. Y eso me parece que también hoy no hay ningún partido político que no entiende que hay que darle un espacio de contención, un espacio de oportunidades a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que tienen más dificultades, y que eso es parte de la tarea de un Estado que tiene que estar. Más allá de que pueda haber una idea más liberal, más de Estado acotado, pero todo el mundo entiende que en el proceso de transición hay que ocuparse de aquellos que tienen más dificultades. Y me parece que esos son dos aprendizajes de un peronismo y un radicalismo que produjeron eso. Ahora, después en nombre del peronismo y en nombre del radicalismo se han hecho un montón de cosas en los cuales yo veo una dirigencia pejotista que se pone la foto de Perón y Evita, pero que después lo único que les interesa es la conservación del poder, o en su defecto el resto que también no termina de encontrar su lugar o su espacio, o se han vuelto denunciadores seriales y que la política solo se transforma en denuncias, sino en propuestas, en desarrollo de acuerdos y demás, que me parece que son algunas de las carencias que tiene tanto el oficialismo como la oposición hoy, ¿no? Fuiste ministro de Trabajo y conocés a los actores sindicales como nadie en la Argentina. ¿Qué es el sindicalismo hoy? Bueno, hoy ha quedado muy relegado porque estos últimos años yo he visto un sindicalismo en retroceso. Un sindicalismo que se ha olvidado de cuidar a su principal fuente de origen, que son los trabajadores. Cuando vos ves que la CGT en los últimos 3 años y medio, casi 4, no ha hecho un comunicado hablando sobre la inflación, no ha hecho un comunicado hablando sobre la pobreza, y le ha planteado que esos problemas son de la oposición, digamos, o sea, me parece que ha optado por ser una estructura gremial política, digamos, y no una estructura gremial que represente los intereses de los trabajadores y que defienda los intereses de los trabajadores. Entonces me parece que eso ha sido un error que ellos han cometido y que se pagará en el tiempo, porque claramente se fueron alejando de las mesas del poder. Hoy cada vez más, cuando uno mira, por ejemplo, el Congreso de la Nación, ve que la presencia de diputados con origen sindical es cada vez más escasa y a veces vienen más por parte de la oposición que del oficialismo, digamos. Entonces, me parece que eso es una muestra de la evidencia de las dificultades que tiene hoy el sindicalismo. También, hay que decirlo, en un proceso de inflación, de tan alta inflación, lo único relevante dentro del mundo sindical es la paritaria, digamos, es la actualización paritaria para ver en qué medida podés tratar de retener
tu ingreso real, cosa que no ha pasado en los últimos años. Entonces ahí también tenés un problema de fondo. Y yo creo que ha faltado liderazgo también para plantearse la solución de los problemas, no solo los actuales, sino los del futuro. Y creo que la pandemia es un ejemplo de eso, Sergio. Fíjate que cuando se discutió, por ejemplo, la ley de teletrabajo, fue una ley casi con instrumentos de la época del Fordismo, digamos, de la estructura industrial de hace 40 años atrás, 50 años atrás. ¿No? Y era una oportunidad perdida porque hoy, con las economías de plataformas, que hasta el propio candidato oficialista habla sobre cómo armar esquemas de regulación en economías de plataforma, cómo incorporar trabajadores en esos ámbitos. Bueno, hoy creo que han desaprovechado esa oportunidad y creo que falta una voz y un liderazgo para pensar esos procesos. Y me parece que también tiene que ver con una renovación en muchos de los dirigentes. Hay muchos dirigentes que se han quedado, digamos, en el pasado y hoy hay otra mirada. Y me parece que también pasa como pasa con la política. La representación está en crisis, digamos, ¿no? Y me parece que eso, tanto en la política, en el sector empresario, en el sector sindical, hasta en el sector religioso muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Jorgito, vos, como ministro de Trabajo, pero en general has visto en los últimos tiempos, lo vimos todos, acá estuvo sentado el Chino Navarro, que es exponente de eso, el surgimiento de los movimientos sociales, que por supuesto es un mundo muy heterogéneo, hay grandes, medianos, chiquititos, pero como actor, supongamos que uno puede hablar del actor de movimientos sociales, irrumpe y en parte desplaza al sindicalismo. Por lo menos compite por la representación, porque hoy lamentablemente tenemos un segmento enorme de trabajo informal o los trabajadores de la economía popular. Ponerlo con el concepto que quieras, más o menos, digamos, políticamente correcto, tenés una disputa por la representación de los sectores populares, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el peronismo? No sos peronista ahora, pero tenés un conocimiento de la cultura peronista. El peronismo que hizo y hace del trabajo de los derechos de los trabajadores, digamos, era la columna vertebral, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la dinámica del mundo del trabajo de hoy? Es que lo está señalando con mucha claridad, Sergio. El peronismo que se formó con su columna vertebral, el movimiento obrero, digamos, hoy eso está en disputa. Es decir, hoy representan más a los subsidiados, a los que reciben alguna paritaria en negociación con el Estado a través de los planes sociales o de la asistencia del empleo público o de la asistencia a las cooperativas y demás, que como un trabajo de manera independiente. Y me parece que eso es la evidencia. Cuando tenés más del 45% de los trabajadores en la informalidad, cuando lo que más creció en la última década, y eso incluye también nuestro gobierno, son todas las actividades dentro de la informalidad. Es decir, evidentemente las regulaciones del sistema de trabajo dejan más gente afuera que la que incorporan. Y en los últimos años se han agregado muchísimos otros actores que hoy están también en ese conflicto y en el conflicto social y el de la calle, que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con las actividades ilegales, que tiene que ver con todo lo que también genera recursos para muchos de aquellos que tienen más necesidades. Y eso agrava la situación, porque eso plantea un Estado paralelo al Estado, digamos, un Estado que distribuye recursos, que vive del narcotráfico y de la ilegalidad, con un Estado que tiene que resolver un problema de la pobreza, de lo inmediato, pero también brindar oportunidades y abrir caminos para que puedan surgir. Y cuando vemos que eso carece de un sistema educativo que esté pensando en cómo mejorar las capacidades de las personas, cuando vemos que nuestro sistema de distribución de beneficios y programas sociales lo que hace es tener de rehén a la gente o tener organizaciones cooptadas para poder manejar y controlar la calle, vemos que en el fondo no estamos pensando en cómo resolverlo, estamos pensando en administrar un conflicto, digamos, y no en resolverlo, ¿no? Porque hay elecciones el domingo, tenemos que hablar. A mí me interesa hablar de estas cuestiones, pero hay que hablar de las elecciones, es inevitable. Contanos de lo que puedas de esa cena famosa entre Mauricio y Javier. No, a ver, yo te diría que para Mauricio era muy claro que en la Argentina hay una vocación mayoritaria por cambiar. Digamos, el viento de cambio es mayoría en la Argentina. Y el viento de cambio eligió, digamos, quién es el mejor representante. Por ahí, por distintas cuestiones, principalmente porque nos trabamos mucho tiempo en una interna biográfica, yo creo, entre Horacio y Patricia, donde estuvimos discutiendo una biografía y no proyectos de transformación. Y si el método era 70%, si era el orden, digamos, si nos quedamos trabados en una discusión que la sociedad la vio como algo
donde por al lado pasaba alguien que decía cambiemos, 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 con la motosierra, con el palo, con Fátima Flores o con lo que sea, pero dejaba bien claro que tenía una vocación de cambio muy superior. Y entonces me parece que eso nos ganó en representación. Ahora, claramente hay que darle un sentido, porque lo que no podemos dejar es una oportunidad de 4 años más con el freno de mano puestos, digamos. Y me parece que, más allá de que Sergio Massa se ha preparado como candidato, se ha coacheado, ha tratado de decir lo correcto, y lo veías en los debates, en uno de los paneles subía un punto del gasto, en el otro panel lo bajaba, entonces le hablaba un público en uno y en el otro le hablaba a otro público. Digo, esas cuestiones muy profesionales por parte de Sergio, pero también muy poco creíbles, digamos, que yo creo que son el drama central que él tiene, es que hay un punto donde ha perdido credibilidad y no la puede recuperar. Y me parece que eso, yo creo que en el caso de Milei, más allá de las formas y más allá de a veces algunos comentarios que tienen que ver también con los archivos. Hoy estamos en el mundo de las redes sociales y lo que dijiste hace 1 año, 2, 5 años tiene tanta trascendencia y tanta importancia como lo que estás diciendo en el último momento. Y me parece que eso hace que se haya avanzado en una vocación de un acuerdo más amplio. Un acuerdo que representa, bueno, nosotros queremos acompañar el proceso del balotaje sin ningún condicionamiento. Mauricio y Patricia en eso han sido muy claros. No hay ningún condicionamiento, no es que estamos discutiendo un gobierno futuro ni nada por el estilo. Lo que sí queremos es que quede claro que la voluntad de cambio es la que tiene que primar en la Argentina. Y después, por supuesto, ya lo ha planteado Patricia, cuando ha hablado sobre esos puntos que son parte del acuerdo. Tener un sistema de educación pública, tener un mercado de capitales y un acceso a los mercados para poder dar razonabilidad, tener un sistema monetario que sea sólido, estable y que le permita a la gente tener previsibilidad. Cuestiones básicas que cualquiera de nuestros diputados, desde el más alejado ideológicamente de Milei o el más cercano, van a estar dispuestos a acompañar en la medida que eso sea un debate en serio. Ahora, también ese bloque de diputados, esos gobernadores, esos intendentes, también son un punto límite para los excesos, sea de Milei o sea de Massa, digamos. O sea, eso lo tenemos claro porque es una función que también nos toca, ¿no? Jorge, implosionó juntos con el cambio, como dicen algunos, hay una tensión que se puede resolver después de la elección, va a seguir con este nombre, con otro, no importa. Lo que fue la principal oposición, que a vos te consta y lo viste en el Congreso, evitó desbordes no menores en momentos críticos. A mí me tocó coordinar la mesa de Juntos por el Cambio Nacional y uno de los otros objetivos era llegar al proceso eleccionario. Llegamos al proceso eleccionario, no fuimos exitosos en el proceso eleccionario, pero llegamos al proceso eleccionario. Y eso requirió de mucha madurez. Bueno, yo creo que esa madurez hoy tiene que volver a los dirigentes, tenemos que volver a identificar qué es lo que representamos. Yo estoy convencido, aún a pesar de que puede haber discusiones personales o individuales, que la mayoría... Que son naturales en la política. Que son lógicas y aparte que la disputa de poder es algo que es tan natural como el que quiere jugar un partido de fútbol y quiere ser titular, digamos. O sea, se esfuerza, se rompe el alma para tratar de llegar al equipo titular. Y es lógico que así sea. Porque eso aparte genera mejores dirigentes y genera dirigentes con más habilidades y más capacitados. Pero creo que eso va a haber un espacio de reflexión donde también tenemos que ver, y eso no nos podemos quedar cortos, quiénes son los que hay que sumar con esa vocación de cambio, ¿no? Que tengan esa determinación para cambiar la realidad argentina, ¿no? ¿Vos crees que hay todavía afecto societatis, esa vocación de mantener la unidad, o ves cierta tensión que puede eventualmente generar una dispersión? Mirá, yo creo que la sociedad nos condiciona en eso. La sociedad quiere un espacio de cambio y nos dice, pónganse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo los castigamos, ¿entendés? O sea, y entran y pierden internas o pierden en la marginalidad. Entonces pónganse de acuerdo. El desafío que tenemos es someter los egos de muchos de nuestros dirigentes a un proyecto común. Y me parece que eso es la madurez de lo que viene. Y veo, sí, Sergio, muchos dirigentes jóvenes dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, que tienen esa vocación. Intendentes como Sole Martínez, como Ramón Lanús, como Jaime Méndez, como Pasaglia, como Martín Yesa. Gente que ha gestionado, administrado, pero que aparte tiene una enorme vocación por seguir representando esa idea de cambio. Rogelio mismo en Entre Ríos o Nacho Torres en Chubut, y ni hablar Jorge Macri, que claramente ha reflexionado sobre las cosas buenas que ha hecho el PRO en la ciudad, pero también sobre las cosas que hay que revisar y cambiar, y me parece que eso habla sobre no quedarnos atados al mástil, sino tener claro que muchas veces hay que
cambiar muchas cosas que son las que hemos hecho mal. Seguro. Jorge, siguiendo con la cuestión de la campaña, hay como una, te lo cuento como analista, ¿no? Y mirándolo a distancia, como una simetría. Uno lo ve a un Milei que hace, como ocurrió en Rosario, una cosa impresionante de efervescencia, digamos que te das cuenta que no hay aparato, eso es claramente de abajo hacia arriba. Sí, sí. Espontáneo. Espontáneo, la sociedad que elige un líder, ¿no? Había pasado algo en Mendoza, veremos el cierre en Córdoba, que me imagino va a ser algo parecido a lo que vimos en Rosario. Y por otro lado, te consta, hay dudas respecto a la fiscalización, hay como problema de logística, la propia Cámara Electoral te dice, che, las boletas. No, mirá, a ver, las últimas 2 o 3 semanas han sido un diálogo entre lenguajes distintos, digamos, o sea, pero creo que los traductores hemos tenido una tarea importante de tratar de entender las dudas, los miedos, las inquietudes, los pruritos, los usos de los recursos, los usos de los poderes, los usos de toda la tarea fiscalizadora. Y también generar el ánimo, porque no era solamente sumar estructuras, sino que esas estructuras fiscalicen con ánimo como poniéndose la misma camiseta. Y yo creo que eso se ha logrado, sobre el final se ha logrado, me parece que Milei puede estar tranquilo que va a tener un esquema de fiscalización muy profesionalizado. El PRO y Juntos por el Cambio ya tienen, por ejemplo, más de 10 elecciones en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y de esas 10 elecciones, las últimas 10 creo que ganó 6. Sí. O sea, entonces ya no somos unos... Pero está el radicalismo, ¿no? Por supuesto, pero ya no somos una estructura inferior o menor. Pero también el radicalismo tiene la comprensión, por lo menos con lo que muchos de los que hablamos, que así como después demandan asistencia y apoyo por parte del PRO, bueno, por ahí la reciprocidad en este caso, digamos, también les es lo mismo. Y no es lo mismo para muchos intendentes radicales del interior de la provincia o del interior del país, que gobierne un gobierno como el de Massa, donde por ahí el diálogo, como vos decís, puede ir hacia un esquema más totalitario, puede ir hacia un esquema de menos vocación, de diálogo y participación, que Milei, que en sus limitaciones también va a tener que encontrar esa capacidad de diálogo, digamos. O sea, y yo creo que la encontró, porque vos fijate que pragmáticamente al día después del resultado de la general, habló con Mauricio, al de otro día se juntaron con Patricia y él y empezaron a trabajar en conjunto. O sea que evidentemente, más allá de lo que uno pueda entender de lo que quiere de un líder o no, tiene cierto pragmatismo y trata de resolver los problemas, ¿no? Nos queda un minutito, Jorgito, que tenemos que ir cerrando. ¿Conocés bien el papel que tiene la Iglesia en la Argentina, su importancia en la política? A mí me sorprendió mucho, no la cuestión de Javier siendo agresivo con el Papa, porque eso tenía que ver con otro rol de Javier, no con el candidato, sí, pero sí esta cuestión de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Me llamó la atención, no me pareció algo lógico. Es una opinión de un intelectual a quien respeto mucho, porque es una persona, Venegas Lynch, obviamente de una trayectoria intachable y con ideas muy interesantes, pero políticamente esto como que cayó muy mal. Dame una reflexión al respecto. Primero de todo, estamos ante la puerta, porque lo ha planteado así el Papa Francisco, de una visita a la Argentina. Es decir, por primera vez él dice que tiene vocación y ganas de venir a la Argentina. Una visita de un Papa argentino es una cosa de una trascendencia que para mí excede cualquier color político del gobierno de turno, digamos, ¿no? O sea, recordemos cuando vino Juan Pablo II, fue algo que excedía totalmente los gobiernos y lo demás. O los credos, ¿no? Totalmente, y mucho más un Papa que hace de la cultura del diálogo, del encuentro, una vocación. Entonces me parece que eso es lo primero. Lo segundo que digo es, más allá de lo que plantee Milei no es el Estado argentino ni es la cultura argentina, digamos. Yo creo que es un tipo, en su liberalismo, lo suficientemente flexible para aceptar y respetar este tipo de cuestiones, y me parece que eso es lo que en el fondo va a ponderarse. Creo que la expresión de Venegas Lynch es una expresión particular de alguien académico al que puedes escuchar, como yo puedo escuchar alguna opinión tuya, pero tomar algunas y otras dejarlas de lado, ¿no? Así dejar todas las posibilidades de lado. Tenemos que dejar, Jorge, fíjate qué bueno que soy que no hablamos de Vélez, porque te quiero mucho, entonces... Esperemos que el fin de semana que viene podamos festejar todos. Gracias por estar acá. Por favor. Ustedes no se vayan, vamos a una muy breve pausa y volvemos con más Tornillo aquí por el canal de la ciudad.
Gracias, Jorgito. Por favor, muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Vamos a entrevistar ahora a Carlos Altamirano, que es sociólogo, investigador especializado en historia del pensamiento social y político. Fue miembro de la revista Punto de Vista. Su más reciente publicación es La invención de nuestra América y es editor de Prismas, que es un anuario de historia intelectual. Carlos, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. No te vas a acordar, pero yo te conocí en el Club de Cultura Socialista. Me acuerdo. Y la verdad que era un momento de efervescencia democrática al comienzo de la transición. Así es. Dame tu evaluación de estos 40 años. Vamos a hablar de la elección, pero sería una pena tenerte acá y no tener tu opinión sobre estos 40 años. ¿Qué salió bien y qué salió mal? A ver, lo primero que me viene a la memoria ante tu pregunta es ese año que precedió al triunfo de Alfonsín en octubre de 1983. Porque fui de las personas que se alistó en el impulso alfonsinista. Fui al acto de la Federación de Vox, donde hizo su lanzamiento en el contexto en que todavía estaba la dictadura, y la cuestión estaba abierta acerca de cuál sería el desenlace. El desenlace quería decir, bueno, venían las elecciones, pero con acuerdo con las Fuerzas Armadas para una salida, que esa era la alternativa que presionaban los que tenían las armas, o iba a ser sin condicionamiento. Así que de esa dinámica, de la dinámica de esos días, de las expectativas, es lo que me viene así al comienzo. Todo lo que ocurrió después quiere decir, después que Alfonsín ganó, forma parte de lo que podría decir, bueno, del sueño democrático, ¿no? Una salida en la que se rechaza el condicionamiento, en que se restauran las libertades públicas. Es una experiencia rara para nosotros. Habíamos vivido siempre en gobiernos muy condicionados por los militares, claro, cuando no eran directamente los militares los que tenían el poder. Así que fue un clima de libertad que yo creo que no solo estimuló el espíritu de los alfonsinistas, de los que apoyábamos a Alfonsín, de los que votaban por él, sino incluso a una parte del peronismo que también encontró que esa solución, la de Alfonsín, era mejor que la que venía del lado de Luder, que suponía un arreglo, una amnistía. Bueno. Después vino el gobierno de Alfonsín, que estuvo asistido por esa gracia durante unos 2 o 3 años, ¿no? Y después va a aparecer lo que Pablo Gerchunov, por un lado, Juan Carlos Torres, por el otro, han contado muy bien sobre ese hecho que significaba que lo que Alfonsín y el grupo progresista, vamos a llamar así, tenían en la cabeza respecto de que era la democracia, que suponía la unión de libertades y justicia social, las dos cosas. O sea, no era solo libertad, sino también justicia social, pero no era solo justicia social sin libertad. Esta vendría a ser la novedad que traía el discurso alfonsinista. Lo que no se tomaba en cuenta nadie, que yo recuerde, que el giro que estaba experimentando el capitalismo por ese tiempo, y más después de 1989, cuando se derrumba la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la amenaza soviética obraba también sobre la socialdemocracia y también sobre los liberales y conservadores, claro, que temían que los partidos comunistas explotaran el descontento. Bueno, derrumbe la Unión Soviética, el capitalismo se siente más libre como para reclamar frente a lo que había sido el periodo del Estado benefactor. O sea, todo lo que sigue en las democracias occidentales después de la Segunda Guerra, esos 25 años de Estado benefactor. Nuestra versión del Estado benefactor
el peronismo entre el 46 y el 55. Pero nunca se dejó de pensar que había un papel para el Estado y un papel para el mercado. De acuerdo. Un Estado activo. Bueno, como dije, había habido un giro, el capitalismo había cambiado, y eso se advertiría muy tardíamente en la Argentina. Bueno, el primero que toma nota de esto va a ser Menem. Pero no por obra de un aprendizaje libresco, sino por los hechos, por los acontecimientos. Cuando él lo pone a caballo para que el viento no le llegue a los techos, como había ocurrido con Alfonsín. Claro. Bueno, pero todavía el gobierno de Menem con Cavallo no era visto como, bueno, esto está hablando de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Todavía era visto como una traición de Menem a la tradición peronista. Esto fue una parte del peronismo, a ver cómo llamarlo, el peronismo de izquierda o progresista, interpretó así, y de hecho se alineó y armó una fórmula que iba a competir con Menem. Chacho Álvarez fue uno de sus animadores. Bueno, creo que poco a poco, no inmediatamente, poco a poco comienza como a entrar esta creencia. La crisis del 2001, 2002, y la protesta, que se parece, eso de que se vayan todos se parece bastante a lo que ocurre ahora con la casta, ¿no? Porque claro, no existía este término, pero sí la idea de que los políticos, la clase política, constituían personas ineficientes y que debían irse. No quedaba muy claro qué reemplazaría eso. Claro. ¿Qué reemplazaría? El kirchnerismo irrumpe e interrumpe este curso en el sentido que parece posible reiniciar la Argentina justicialista, ¿no? Yo diría, no tanto Néstor, que era un político peronista, pragmático, esto quiere decir, dispuesto a jugar con lo que fuera necesario para mantener el poder, sino sobre todo en el caso de Cristina. Él decía, o se decía que él decía de Cristina que a ella le gustaban los cafés literarios. Cafés literarios era una metáfora, ¿no?, para decir le gustaban las ideas, los libros, claro, ese tipo de cosas. Uno podría decir una ilustración de eso era que las primeras, no sé si las primeras, pero entre las primeras personas que entrevistó, a las que invitó a conversar Cristina, estuvieron a Tulio Alperín y a Beatriz Arlo, ¿no? Iniciaron una conversación con el mundo las ideas, del intelecto, digamos, así. Bueno, eso no funcionó, pero indicó en qué dirección quería caminar ella. Eso le imprimió un giro ideológico y la pretensión de coherencia que no estaba en el libreto de Néstor Kirchner. Aunque Néstor Kirchner había insinuado que la vida política argentina debía armarse en torno a dos polos. Así es. Un polo de centro-derecha y un polo de centro-izquierda que era el que él iba a dirigir. La idea de Torcuato Di Tella, ¿no? Bueno, y pensaba que el radicalismo, o parte de él, iba a ser parte de ese polo de centro-izquierda. Y creo que pensaba que López Murphy se podía hacer la cabeza o Macri. Bueno, no sé si tenía a Macri en la no sé cómo fue siempre fue difícil la relación con Macri. Cuando Cristina asume el poder, va a imprimirle un giro, ¿no?, más estatista, un giro que indica
que esta novedad que conocía el capitalismo, para entonces ya no era de pocos años, tenía ya su tiempo, no había sido pensada para ver qué hacer, es decir, cómo se hace justicia social en un contexto que ya no era, no el del 46, 55, no era tampoco el de los 50 ni el de los 60. Claro. Pero esto no fue advertido, algunas experiencias que estaban transcurriendo en América Latina aparecieron como referencias con las que alinearse. Venezuela, ¿no? Venezuela, Cuba que empobrecía completamente. Claro. Así que ella radicaliza y yo creo que es la gran productora del kirchnerismo, digamos así, en el sentido no de que no hubiera personas que apoyaban a Kirchner, sino el kirchnerismo como una tendencia, como una corriente, que va a canalizar no solo a una parte del peronismo y a una parte de la izquierda, sino dijera toda la izquierda excepto las franjas trotskistas, es decir, que el Partido Comunista y otros van a ser... Ahí tengo una pregunta muy específica, porque bueno, parte de tu desarrollo académico tiene que ver con la historia intelectual, ¿no? Y ahí se da justamente una especie de comunión o se pone en valor, aparte del campo intelectual que se identifica con las ideas o con el espacio del kirchnerismo, que es algo que se fue transformando, como vos bien marcás, pero se dio desde Carta Abierta sobre todo, y más allá de eso, otros intelectuales o el mundo de la cultura que tuvo realmente una identificación, o tiene de hecho todavía una fuerte identificación, y pues viene a pesar de una cantidad de cosas, ¿no? Que tal vez no vienen tanto al caso, la corrupción o los giros autoritarios, eso lo dejo un poquito de lado. Lo que me interesa es ver tu visión de esta especie de, bueno, enamoramiento o identificación tan fuerte, porque creo que yo, corregime, desde el peronismo de los 70 o fin de los 60, uno no veía el campo intelectual tan jugado por una idea, ¿no? O por un liderazgo. Yo creo que, 70s. Vos lo viviste, aparte ya... Sí, yo estoy hablando de mi biografía. Claro. Todo esto, Seguro. No se trata de ningún estudio. Yo creo que en los 70 hay una parte de la clase cultural, vamos a poner así, una clase cultural que es capturada por la idea de una radicalidad del movimiento popular por excelencia en la Argentina. Pero no constituía una mayoría. Okay. Era una franja dentro de una intelectualidad que se radicalizaba y se expresaba y se movilizaba o se identificaba con grupos de izquierda que no eran peronistas. Creo que lo que ocurre con el kirchnerismo y sobre todo con Cristina es que una parte de la izquierda ve que puede ser el cauce para las aspiraciones de transformación social. ¿Qué radicalidad? Eso yo creo que debe estar más difuso, más difuso, menos definido, pero que indicaba la posibilidad de conectar ideas de izquierda con las clases populares, ¿no? El contexto ya no era el de los 70, ni siquiera era el de los 80, cuando esto ocurre. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber una asimilación dentro de este sector que llamo clase cultural y que va desde los investigadores del CONICET, por ejemplo, ¿no?, hasta los actores, los psicoanalistas, los historiadores, en fin, una parte grande del mundo intelectual. Están los que eran de Carta Abierta, que eran en general los adultos, los que habían participado en las experiencias anteriores, como Horacio González. Claro. Pero yo creo que la novedad es la captura que hay, o la atracción que produce el kirchnerismo de una generación más joven, digamos, entre los 40 tantos y 50 y tantos. Yo me acuerdo que una vez un amigo me dice, lo que pasa es que el kirchnerismo tiene al conurbano y al CONICET, que era
no era estrictamente así o solo así, pero algo de eso ha habido y indica un hecho, un fenómeno novedoso. De la alpargata sí, libros no, a una conjunción novedosa, ¿no? Claro, salir, está la larga autocrítica que hizo la izquierda por haber ignorado, desconocido, interpretado mal el peronismo y que ahora encontraba la posibilidad PSEC, ¿no? de una reconexión. Claro. ¿No? Yo no sé qué ocurre con los más jóvenes, eso no lo sé. No podría decir que esto continúa. Si entre los jóvenes no se ha producido de nuevo una fractura, pero que no sé qué expectativas públicas, o si se ordena en torno a un eje o todavía no hay nada por el estilo. Pero es un hecho. Mira, en el año 2005, 2006, no me acuerdo, haría no mucho que Néstor Kirchner alcanzó la presidencia. El diario La Nación hizo una serie de entrevistas que después se iba a publicar en un volumen, una serie de entrevistas a intelectuales. Sí. Desde José Nun, Feynman, el intelectual, el escritor, digo, ¿no? José Pablo. José Pablo. Muchos, Beatriz Arlo, sí. Luis Alberto Romero. Un conjunto que uno no hubiera puesto bajo el signo de una ideología que algo los unía a todos. Pero había mucho asentimiento o aceptación o reconocimiento a ese primer Kirchner, ¿no? Eso indicaba que ya había una parte, en este caso de intelectuales consagrados, reconocidos, que fueron los entrevistados, que miraba esta experiencia con interés, ¿no? Lo que va a hacer va a acentuar eso y con Cristina eso va a cobrar una consistencia mayor. El hecho de que, Cristina cuando está haciendo su campaña cierre un congreso de filosofía que se hacía en Córdoba, hace su viaje, va a México y pide hablar en el colegio de México. Sí, claro. Y después habla en Harvard, indica la aspiración a tener el lugar de líder espiritual o ideológico en la Argentina. Y yo creo que no va a renunciar a ese papel, a esa identificación de ella misma con esa empresa. Y cuando ella asume su segundo mandato, ya después de la muerte de Néstor, y dice eso, que vamos por todo, indicaba ese grado de radicalidad que tenía, porque bueno, ¿cómo vamos por todo, no? Claro. ¿Qué tenía que ver eso con el pluralismo, las libertades, no? Carlos, tenemos que hablar de la elección inevitablemente. Sí. Firmaste una carta junto con otros intelectuales apoyando a Sergio Massa. ¿Por qué? Bueno, apoyándose es así como decís, al mismo tiempo requiere... Ahí hay un juicio, el mal menor. Ok. Esa publicación, ese pronunciamiento, digamos, que vos mencionás, estuvo precedido por otro, que dijo que el rival de Milei iba a ser el que íbamos a apoyar. Eso quiere decir que podía ser Patricia Bullrich o, como en este caso, Massa, juzgando que, viste ese dicho viejo que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí. Bueno, yo te digo no, mejor malo conocido a malo por conocer, ¿no? O sea, el razonamiento que guió fue el del mal menor. No hay entre nosotros, si entre los firmados, si discutiéramos, seguramente encontraríamos que tenemos muchas diferencias respecto de cómo juzgar la situación, pero coincidíamos en ese mínimo que tenía este fundamento, ningún otro fundamento,
podés decir uno, bueno, Massa, eso que él es un pícaro, un ventajista, bueno, todos los políticos lo son un poco. Es difícil hacer política sin cierta picardía, digamos. ¿Quién fue el rey de los pícaros? Carlos Menem, Claro. Sería saludado, sin embargo, por gran parte del establishment económico porque había visto cómo eran las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que la picardía depende a favor de que juegue. No te gusta si juega en contra de tu posición, pero te parece digno de aplauso si abre paso lo que vos considerás que tiene que haber paso. La principal entidad de empresarios argentinos hizo una comida para cuando Menem terminó su segundo mandato para aplaudirlo. Agradecerle, claro. Entonces, no puedo decir que vaya a hacer Massa. Si es esto que está diciendo a lo largo de su campaña, que supone que él corta amarras con el kirchnerismo, ¿cuál es la sintonía de Kicillof cuando dice hay que entonar una nueva canción? No sé qué significa eso. Va a nombrar seguramente al intelectual. Yo no veo de cómo se lo puede llamar a Kicillof, que es un político, pero bueno, eso de todo lo que lo llevó a desempeñarse como ministro con el gobierno de Cristina era ese un profesor inteligente. Y honesto. Lo conozco personalmente. Y es honesto. Honesto. ¿Qué significa entonar una nueva canción? No lo sé. Si yo me limitara a tomar los enunciados del discurso de Massa, yo diría, no es muy diferente a lo que se proponía Juntos por el Cambio, ¿no? Así es. Correrse hacia el centro. Yo no sé si él no solo va a querer hacerlo, sino si va a poder, no lo sé. La situación económica argentina es muy difícil para cualquiera que llegue a presidir el país, para cualquiera. También, por supuesto, para Massa, que va a tener algunas ventajas desde el punto de vista que va a contar con una estructura para apoyarlo, pero va a tener problemas porque la economía argentina no se arregla y no se arregla con pocas medidas y no se arregla en corto tiempo, ¿no? Así que, ¿cuánto es el tiempo? Eso no lo sé. Entonces, vuelvo a lo que decía. Si yo tomo a Massa lo que él dice que quiere hacer, yo digo, no, es muy diferente a Juntos por el Cambio. Es muy difícil. Una palabra sobre Juntos por el Cambio. Yo creo que el PRO reagrupó a una parte, si no a la mayoría, de la derecha argentina que anteriormente tenía otras expresiones, una derecha de clase media para arriba, en lo relativo a sus bases. Generalmente se agrupó detrás de los golpes de Estado. Una parte que no era chica la que apoya el golpe de Estado del 76, no era chica. Un sector importante, no digo que era mayoría, pero tampoco era un grupo, una oligarquía, como se puede decir, ¿no? Bueno, el PRO le dio expresión a eso. La novedad que introduce Milei es que a esa expresión él le va a añadir un filón popular. Así es. Esa es la novedad y yo diría, podría iniciar un nuevo ciclo, donde habría un partido conservador. Tal cual. De base popular. No sé qué va a ocurrir. Pero bueno, di toda esta vuelta para decirte, bueno, ¿cuál fue el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido de ese apoyo? El mal menor. Creo que la de Milei, desde el punto de vista de lo relativo a la vida pública, la vida cívica, es una amenaza para el pacto democrático del año 83.
Tenemos que cerrar. Te quería hacer una última pregunta. Te conocí en el Club de Cultura Socialista. ¿Te seguís considerando un intelectual de izquierda? Sí, sí. Bueno, una izquierda que ya no era la que tenía cuando estaba integrada. Hoy diría una izquierda más liberal, en el sentido de que no pienso en que en el horizonte hay una sociedad que encarne el bien, ¿no? Y si tuvieras que pensar en algún liderazgo en la región, en el mundo, ¿pensás en un Fernando Henrique Cardoso, en Pedro Sánchez? Sí, Cardoso estaría bien, pero a mí me gusta, por ejemplo, me gusta Uruguay. Es increíble lo que pasa si uno cruza el río. ¿Se parece? Bueno, siempre ocurrió eso argentino, ¿no? Que haya un polo de derecha liberal y un polo de izquierda democrática, vamos a llamar así, porque independientemente de lo que haya de contingente comunista, que lo hay ahí, eso no le da su coloratura al Frente Amplio. Justo ¿no? se murió Astori, que un poco representaba esta izquierda democrática. Así es. Carlos, un placer tenerte acá. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves con un nuevo presidente. Disfruten la elección. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.